¿Cómo están? Bienvenidos al Rincón Infantil. Hoy les traemos una historia muy interesante, una historia acerca de Gustavo. Gustavo, él era un niño que vive con su madre y con su padre. Su papá trabaja en el ejército, en la frontera de Guatemala y México. Un día, Gustavo estaba muy enfermo. Gustavo solamente tenía 7 años. Un día, cuando Gustavo jugaba con sus amiguitos, todos muy felices, Gustavo se cayó. Ay, qué pena con Gustavo. Él se cayó y se puso muy triste y empezó a llorar. Gustavo, al caerse, una aguja que estaba en el suelo le atravesó las rodillas. Uy, qué dolor. Entonces Gustavo empezó a llorar. Su mamá lo llevó para el médico. Y todos los doctores estaban tratando de sacarle esa aguja a Gustavo. Entonces la aguja se partió y Gustavo empezó cada día a estar más y más enfermo. Le subía la fiebre y los doctores intentaron y no pudieron sacarle la aguja de la rodilla. Su madre estaba muy triste y le mandó una carta al padre de Gustavo, que estaba en la frontera, lejos de donde estaba Gustavo. Su padre, al escuchar eso, estaba tan triste de que su hijo Gustavo estaba enfermo. Entonces los médicos le dijeron a la madre de Gustavo: lo sentimos, pero Gustavo está muy enfermo y vamos a tener que amputarle la pierna si la fiebre no baja. Gustavo estaba muy calentito, estaba bien caliente, tenía mucha fiebre. Su madre puso triste y dijo: wow, ¿ahora qué hago? ¿Qué hago? A Gustavo le van a tener que amputar la pierna. El padre, mientras estaba allá en el campamento, en la frontera, pensó: yo sé que Dios puede sanar a Gustavo. Y él le escribió una carta y se la mandó a la madre de Gustavo con el cartero. Esa carta le decía a la madre que vaya a la iglesia adventista. Entonces la madre pensó: ok, ese mismo día fue la madre a la iglesia adventista. Y ahí en la iglesia, mientras estaban haciendo el culto, la madre de Gustavo le pidió a los hermanos que oraran por él, para que Dios sea quien sanara a Gustavo. Y ella también se arrodilló y empezó a orar por Gustavo. ¿Y ustedes saben qué pasó? Pues bien, niños, exactamente. Gustavo se sanó. Pasaron 1, 2, 3 días y Gustavo ya no tenía más fiebre. Su madre, contenta, fue y le escribió una carta al padre de Gustavo, donde decía que Gustavo ya estaba sana. Las enfermeras y los doctores le preguntaban a la madre de Gustavo: ¿a qué santo le oraste que ya Gustavo sanó tan rápido? Eso fue un milagro. La madre le dijo: pues yo no le oré a ningún santo, yo le oré al Dios de los adventistas. Y ahora Gustavo está bien sanito. Y él y su papá y su mamá y su hermana van a la iglesia donde adoran y oran a Dios. ¿Entendieron, mis niños? Así como el padre de Gustavo y la madre de Gustavo oraron a Dios y Gustavo se sanó, también nosotros podemos orar. Vamos a orar. Amantísimo Padre que moras en las alturas de los cielos, gracias, Señor. Bendice y cuida a los niños en el nombre de Jesús. Amén. Ya ustedes saben, siempre oren a Dios. Bueno, hermanos, estamos preparados para estudiar la palabra de Dios. En este momento vamos a tener una palabra de oración para encomendarnos a Dios. Querido Dios y Padre eterno, alabado y glorificado sea tu nombre, Señor. Gracias, Padre, por el privilegio de a través de estos medios poder predicar tu palabra. De a través de este medio poder escuchar los testimonios, poder escuchar participaciones y ver a nuestros hermanos, Señor, en la fe, con salud, con esperanza. Pedimos que esa esperanza nunca pueda perderse de nuestras vidas, ya que Cristo ha prometido que Él viene pronto y traerá su galardón con Él. Pedimos, Padre, que al Cristo venir en las nubes de los cielos, podamos verle y podamos escuchar su voz como sus ovejas. En el nombre de Jesús.
Amén. En este día vamos a hacer un pequeño estudio con relación a un tema importante en la Biblia que encontramos en el libro de Juan 1:1. Y nuestro estudio no es más que un versículo en la palabra de Dios. El versículo nos dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Lo repetimos. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Cuando analizamos esta palabra, vemos algo parecido a Génesis 1:1, donde nos dice, vamos al libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1. ¿Lo tenemos? Ok. Nos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando vemos la palabra principio, a nosotros como que humanamente hablando nos lleva a pensar de que hubo un principio de todo. Y hay personas que se preguntan que si Dios estaba desde el principio o cuál es el principio de Dios. Déjame decirte, hermano, querido hermano y querida hermana, Dios es desde la eternidad y será hasta la eternidad. Por esa razón, Juan presenta a Cristo Jesús como una persona que está desde el principio. Quiere decir que rompía con todas y cada una de las creencias de los hebreos en aquel entonces, de los judíos en aquel entonces, de que él era un profeta, de que él era un ser humano normal y corriente, de que él era una persona igual que tú, igual que yo. Y vemos que aquí Juan quiere presentar a Cristo como el iniciador de la vida. Y no solo el iniciador de la vida. Si el iniciador de la vida está en el proceso de iniciación de la vida, quiere decir que él está desde antes de la creación. Por esa razón vemos que Juan dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. La palabra verbo está en la Biblia original se llama logos. Esta palabra se traduce de diferentes maneras. Podemos decir el verbo, como podemos decir la razón. Cuando estuve estudiando este versículo, encontré que una de las traducciones que tenemos es razón. Y la razón, ahora podemos decir, Jesús era la razón de la existencia de la humanidad. Amén. Jesús era la razón por la cual usted y yo hoy estamos aquí. Y si Él es la razón desde el principio, ¿por qué no morir en la cruz del Calvario? ¿Por qué no venir a dar su vida por aquellos por los cuales Él fue la razón de su existencia? Aquellos por los cuales Él tuvo que dar su vida en la cruz del Calvario. Aquellos por los cuales Él vino y dio todo por nosotros, que éramos todo su amor en su corazón. Gracias le damos a Dios de que Él nos ama con un amor eterno, de tal manera que nosotros somos lo más precioso en sus vidas. Repitan esta palabra: yo soy lo más precioso para Cristo. Yo soy lo más precioso para Dios. Yo soy la corona de su creación. Dios, viendo el pasaje de Génesis 1, de Génesis 2, vemos que Dios crea tantas cosas hermosas y aún queda belleza de esto. Quisiera presentarle algunos videos, pero si vemos las flores, si vemos la lluvia al caer, antes de este humo que está aquí azotando nuestro país, veíamos el cielo azul, veíamos las aves volando, vemos el nacer de un niño, vemos personas que hay personas que dicen que son muy hermosas, pero para mí mi esposa es lo más hermoso que hay en este mundo, aparte de mi madre. Entonces,
¿qué podemos decir? Dios ha creado todo de una manera muy especial. Y déjenme mencionarle algunas palabras que se encuentran en el mensaje selecto tomo 1, en el capítulo 34, donde dice el verbo hecho carne. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. No hay dudas de que el verbo era Dios. El capítulo bosqueja el carácter y la importancia de la obra de Cristo. Como quien conoce el tema, Juan atribuye todo poder a Cristo y habla de su grandeza, de su majestad. Hace refulgir rayos divinos de preciosa verdad. Con la luz del sol presenta a Cristo como al único mediador entre Dios y la humanidad. Gloria a Dios. La doctrina de la encarnación de Cristo en carne humana es un misterio, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. Colosenses 1:26. Es el grande y profundo misterio de la piedad. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ahora, ¿cómo podíamos entender de que Dios, el creador, que la palabra lo presenta como Dios es espíritu y los que le adoran tienen que adorarle en espíritu y en verdad, vino a ser carne por nosotros? Una razón obvia: Él quería salvar a aquellos por los cuales había dado su vida. Él desde el principio fue inmolado por nosotros. Ya en su mente estaba el venir a dar su vida por nosotros. Por tal razón, nosotros, tú, hermana que me escucha, tú, hermano que me escuchas, no sé si estás preocupado por algún familiar que esté en el médico. No sé si estás preocupado por algún hijo que está fuera de la iglesia. No sé si estás preocupado por alguna dificultad financiera o por la alimentación, o en nuestros casos, por la pandemia que pasamos. Déjame decirte que el creador de todas las cosas vino a dar su vida por ti, y eso tiene mucho valor. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Él venció la batalla. ¿Quieres ser un vencedor? Acepta a Cristo en tu corazón. ¿Quieres recibir la corona de justicia? Acepta a Cristo en tu corazón. ¿Quieres que Él te reciba en el aire cuando venga a buscar a su pueblo? Acéptale en tu vida y en tu corazón. Cristo no tomó la naturaleza humana en forma aparente, la tomó de verdad. En realidad, poseyó la naturaleza humana, por cuanto los hijos participaron de la carne y la sangre, Él también participó de lo mismo. Según Hechos 2:14, era el hijo de María, era de la simiente de David, de acuerdo a la ascendencia humana. Se declaró de él que era hombre, el hombre Cristo Jesús. Escribe Pablo, de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este Cristo. Cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Gloria a Dios. Eso lo vemos en el libro de Hechos 3:3. Teniendo todo esto en mente, ahora cuando leamos el libro de Juan, siempre tengamos eso en nuestra memoria. En el principio era la razón. Y la razón de la existencia humana era Dios. Y la razón era Dios. Ahora, en el principio el verbo Cristo, y Cristo era Dios. Y Cristo era con Dios y Cristo era Dios. Así que hermano y querida hermana, permíteme decirte que Cristo quiere salvar tu vida. Permíteme decirte que no dejes que los problemas de este mundo te agobien. No dejes que las cosas que están ocurriendo en esta humanidad te saquen de conexión con el cielo. Mantente fiel a Dios. Mantente fiel a su palabra. Mantente en oración. Mantente estudiando su palabra.
Y así como dice la lección de esta semana, que debemos estudiar la palabra de Dios, no por dicho de otros, sino por nuestro propio conocimiento. Dios te ha dado el privilegio, Dios te ha puesto el deseo de buscar su palabra. Y como dice su palabra, Él pone el querer y el hacer por su buena voluntad. Quizás en ti no está la voluntad de hacer lo que Dios te manda, pero déjame decirte, con solamente decir: Cristo, úsame hoy en tu servicio, mora conmigo y sea tu obra hecha en mí, yo te aseguro que Cristo te usará para honrar, glorificar y llevar el mensaje. En estos momentos de dificultades, hoy te digo, hermano, te digo, hermana, tienes que creer que Cristo te puede y te va a salvar. No dejes que la falta de fe venga a tu vida. Muchas veces nos preocupamos por la alimentación, por los compromisos de pagos de la luz, de pago de préstamos, de la salud. Dios es el Rey de reyes y Señor de señores. Dios es el dueño del oro y la plata. Así como la viuda, si crees, el aceite no faltará en tu casa. Si crees, esa vasija llena de agua se convertirán en vino y en un vino santo para tu vida. Si crees, la muerte se convertirá en victoria. Si crees en Jesús, la muerte de Cristo será la corona de vida eterna para tu vida. Solamente acepta a Cristo en tu corazón. Deja que Él trabaje en tu vida y veremos grandes cosas en nuestras familias, en nuestros vecinos, en nuestros amigos. En estos días Cristo nos llama a que también compartamos el pan, nos preocupemos por el enfermo, por el que esté encarcelado. Haciendo esto, habremos hecho la obra de Cristo. Si no lo has hecho, en esta oración que vamos a hacer ahora, vamos a pedir a Dios que Él sea el que dirija nuestras vidas. Vamos a dejar que Dios sea el motor que nos guíe cada paso que demos. Oramos. Querido Dios y Padre, alabado y glorificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por tu grande amor y misericordia. Ahora reconocemos que la razón de nuestra existencia eres tú. No son nuestros hijos, no son nada. La razón de la existencia humana eres tú. La razón de la muerte en la cruz del Calvario fue el amor que tienes por nosotros. En este momento te pido por la salud, por la fe y por la esperanza que cada uno de nosotros tenemos en ti. Que cuando vengas en gloria, Señor, podamos verte cara a cara. Podamos ir a las mansiones celestiales contigo y entonces repetir las palabras que están escritas en Apocalipsis, donde los ángeles dicen: gloria, gloria y alabanza sea al que vive por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.